Avanza la diapositiva. Ahora vamos a ver, buenas noches con todos, vamos a ver lesiones meniscales y ligamentarias. Recordando un poco de anatomía, ya podemos ver lo que es la zona de la rodilla, todas las estructuras relacionadas, ¿no? La rodilla está constituida por el cóndilo femoral, tibial, la rótula, ¿no? Y la cápsula articular y una serie de ligamentos, ¿no? Tanto por la parte anterior, lateral medial, lateral y parte posterior, ¿no? Hay 4 cuadrantes, ¿no? En la rótula dentro. Más adelante vamos a ver. La cápsula articular, la relación músculo-tendinosa, la importancia de todas estas estructuras para el buen funcionamiento de la articulación de la rodilla específicamente, ¿no? Que vamos a enfocarnos más a las lesiones meniscales de rodillas y ligamentarias. Debajo de cada músculo hay una bolsa, ¿no? Una bursa que evita la fricción, que haya mucha fricción entre el músculo y otras estructuras, ¿no? La relación de los ligamentos, ¿no? Tanto el medial, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ¿no? O colateral peroneo. O la relación de los otros tendones del bíceps, del músculo popliteo. Las, las proyecciones del semitendinoso, ¿no? La relación de la pata de ganso, ¿no? En cuanto a la estabilidad de la rodilla. Las relaciones vasculares y la relación nerviosa, ¿no? Si es que hubiese algún trauma o algún procedimiento se le realiza a la rodilla, también puede haber lesión tanto vascular como nerviosa, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta las estructuras anatómicas, ¿no? Las, la relación, como les mencionaba, de la pata de ganso, ¿no? Del semitendinoso, del gracil, sartorio, la bursa, que está por debajo de la pata o bolsa anserina, ¿no? Los ligamentos colateral o medial, la, la tonicidad, ¿no? Tienen una resistencia a todo ligamento, ¿no? Cuando estos ligamentos sufren un trauma, estos se pueden desgarrar tanto fibrilarmente como parcial o rotura total. Ahí se va a ver las maniobras para poder eh, ver si está lesionado, ¿no? Si es que está roto, ¿no? Lo normal y lo patológico, ¿no? Específicamente lo que es lesiones meniscales, hay que recordar que los meniscos son estructuras que están entre el fémur y la tibia, ¿no? Son como semidiscos, ¿no? El lateral es un poco circular y el medial no es circular, ¿no? Es como una semiluna, ¿no? En la parte externa es la parte más gruesa, ¿no? En la intermedia es como un triángulo, ¿no? En la intermedia se va adelgazando y en la parte central ya se adelgaza, ¿no? Es como una cuña. Esa cuña tiene funciones, ¿no? Y también tiene estructuras anatómicas características, ¿no? Se inserta tanto en la parte, pues, tiene unas raíces esos meniscos, ¿no? De inserción, la parte posterior, la parte anterior, tanto el menisco lateral como el menisco medial, ¿no? El menisco medial es insertado generalmente en todo el, en toda todo el cuerpo, ¿no? Del menisco, en cambio, a comparación del menisco lateral que no tiene inserción en toda la continuidad del menisco, ¿no?
tiene más predisposición al movimiento, ¿no? La relación de los meniscos y la relación del ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, ¿no? Hay relación en cuanto al mecanismo de producción, ¿no? Que suele estar asociado generalmente ruptura meniscal, asociado con rotura ligamentaria, ¿no? O no, o a veces solamente se rompe el ligamento, o a veces solo el menisco, ¿no? También hay lesiones degenerativas, ¿no? Por el envejecimiento. Y las lesiones traumáticas que pueden condicionar a una artrosis posterior, ¿no? Ahí están los puntos de inserción, al dibujo anterior, los puntos de inserción de los ligamentos y de los meniscos, ¿no? Hay que tener en cuenta también las referencias y las estructuras que posiblemente se puedan dañar también cuando hay traumas o cuando se realiza algún procedimiento, ¿no? Si te- Esas son mediciones que se han realizado en estudios tomográficos trazando una línea medial, ¿no? Una transversal y una perpendicular, de tal forma que el punto de entrada cuando se hace artroscopías, los puntos de entrada son para rotuliano, ¿no? El punto de entrada para rotuliano lateral generalmente es la que coincide con la arteria poplitea. Y esta arteria poplitea, desde el punto más posterior del menisco hacia la arteria poplitea, tiene una distancia promedio de 10 milímetros, ¿no? De la parte del muro posterior del menisco, ¿no? Ahora, si tomamos la relación ósea con la arteria, puede variar desde 0,5 centímetros, ¿no? Hasta 1,5, de 5 milímetros hasta 15 milímetros, ¿no? Que es mínima la relación, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Igualmente la relación del nervio peroneo, ¿no? Generalmente la arteria está, trazando estas líneas, generalmente la arteria está lateral, ¿no? Trazando estos cuadrantes, lateral, a- posterior al menisco lateral, en su mayor parte, ¿no? Algunas pueden coincidir con la línea perpendicular, con la línea longitudinal, y bien raro de que está en la zona medial, ¿no? Generalmente están en la parte lateral, ¿no? Posterior al menisco lateral. Acá podemos ver otra vez otra imagen, mirando la relación, ¿no? De los ligamentos cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, menisco lateral, menisco medial, los ligamentos, ¿no? Ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ¿no? Vistos tanto por la cara anterior como por la cara posterior, ¿no? La relación del menisco y un ligamento que se extiende hacia el cóndilo femoral, ¿no? Que es el menisco, el ligamento menisco femoral posterior, ¿no? Es es una imagen más detallada de lo cual es cómo pasan los ligamentos a través de una rama o un fascículo del menisco, ¿no? Acá podemos ver un corte sagital donde se ve la relación del menisco, ¿no? Con las estructuras de la rodilla. Cuando uno realiza el movimiento o el caminar, estos meniscos amortiguan la fuerza, ¿no? Distribuyen, mejoran el movimiento, ¿no? Es como un colchón. La parte más externa es más grueso. Conforme va adentrando hacia el centro de la articulación, se va adelgazando. Y todo este menisco también tiene una anatomía. La parte más lateral es una zona vascularizada, ¿no? En la parte medial ya se van disminuyendo los vasos y en la parte central ya no hay vascularización, ¿no? Por lo tanto, tienen menor capacidad de regeneración. La relación del menisco
la membrana sinovial, la jofa, que es una bursa que está en retrorotuliano, las bolsas tanto supra, infra, pre, ¿no? Retro, rotulianas, la relación, ¿no? En el corte, mirando un corte sagital, los compartimientos, tanto femoral lateral, medial, suprarrotuliano, ¿no? La, tener en cuenta también la vascularización, ¿no? Acá tenemos ya la arteria femoral que desciende a la arteria femoral profunda, la superficial es la que desciende, ¿no? Y cambia de nombre en la parte posterior a arteria poplitea, ¿no? De ahí, de esa arteria poplitea da bastantes ramas, ¿no? Tanto la arteria superolateral de la rodilla, la superolateral medial, la inferolateral y inferomedial, ¿no? O giniculadas. Todas, todas estas se anastomosan entre sí, por lo tanto tiene una gran irrigación, ¿no? Tanto medial, lateral, superior, inferior, ¿no? Acá podemos ver una imagen donde el menisco está dividido, ¿no? Un corte axial donde podemos ver la parte posterior, que es denominada como cuerno posterior, la parte lateral como cuerpo, la parte anterior como cuerno anterior, ¿no? Tanto en el menisco lateral como en el menisco medial. Toda esta división se ha hecho para ver o clasificar las lesiones meniscales, ¿no? Acá podemos ver que el menisco interno tiene una forma de C, ¿no? Es más, que no cierra, ¿no? Que está unido, como les mencionaba, toda la estructura, toda la extensión del menisco está unida hacia la cápsula, lo que lo hace menos móvil, ¿no? En relación o en comparación con lo que es el menisco externo, que es prácticamente como un círculo, ¿no? Siendo más ancho en la parte posterior que, que en el interno, ¿no? Y no está unido en la parte posterior generalmente, ¿no? Donde, por eso, por lo que lo hace más móvil, ¿no? ¿Qué funciones tiene el menisco? Acá podemos ver transmisión de cargas, ¿no? Distribuye las fuerzas, ¿no? Permite que no haya un impacto, lo amortigua, ¿no? Amortigua la fuerza, el impacto del caminar o los saltos, ¿no? Contribuye a la estabilización de la rodilla, ¿no? Aumenta la congruencia, ¿no? La congruencia articular, ¿no? Tiene mayor el desplazamiento, la flexoextensión se distribuye mejor en el movimiento, ¿no? Y lubrica las superficies articulares, lo cual contribuye a la nutrición del cartílago, ¿no? Acá podemos ver cuando se produce el impacto, este menisco amortigua, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Cuando hay movimientos o torsiones o hiperextensiones, hiperflexiones, este menisco ya no tolera, ¿no? Esa distribución, por lo tanto hay desgarros, ¿no? O debido al movimiento, al poco movimiento o a la movilidad del menisco también que contribuye a la frecuencia de lesiones, ¿no? Tiene una imagen donde se puede ver todo lo que es la estructura del menisco, ¿no? En la zona más externa donde pasan las arterias, tienen mayor vascularización, ¿no? Por lo tanto, cuando se producen lesiones eh, más periféricas del menisco, tiene gran capacidad de regeneración. En la zona media o zona catalogada como zona roja blanca, su capacidad de regeneración también se da, ¿no? Pero con cierta dificultad, ¿no? Y en la zona blanca blanca, donde no hay vascularización, tiene poca capacidad de regeneración, ¿no? Acá podemos ver otra imagen, ¿no? Donde tiene vascularización, conforme se va adentrando hacia la parte medial, ya no hay vascularización, por lo tanto, cuando
las lesiones se producen más en la zona medial, hay que reparar, ¿no? Porque, o también pueden reparar espontáneamente, ¿no? Pero cuando ya es en la zona media, ya depende ya de su capacidad de regeneración y de la vascularización, ¿no? Cuando ahí es la zona central, a veces hay resección, ¿no? Generalmente ya se está considerando de que se debe reparar toda lesión meniscal, ¿no? Para evitar o condicionar a la progresión hacia una artrosis, ¿no? Se debe reparar, ¿no? Mientras más se retire el menisco, tiene más propensión a ser una zona inestable, o una rodilla o una articulación inestable. Cuanto a su epidemiología, la incidencia anual de la rotura del menisco se sitúa entre 60 a 70 por 100.000 habitantes, ¿no? Más frecuente en varones, ¿no? Es más frecuente la rotura del menisco interno, ¿no? Puede ser ocasionada por lesiones traumáticas o atraumáticas, ¿no? Las atraumáticas pueden ser debido a una meniscopatía degenerativa, ¿no? Que se presentan generalmente de la cuarta a la sexta década de la vida, ¿no? Un tercio de las lesiones se asocian a rotura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Algunas pueden ser crónicas también, ¿no? Que puede estar lesionado el ligamento cruzado anterior o lesiones meniscales, pero la fuerza o todas las otras estructuras circundantes se estabilizan, ¿no? La rodilla, ¿no? Compensan esa lesión. Pueden estar asociadas, aparte de lesiones ligamentarias o meniscales, a otras lesiones óseas, ¿no? Como la meseta o el fémur, ¿no? O avulsiones también pueden estar, avulsiones óseas. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Cualquier alteración en el eje, o sea, va a alterar la carga, ¿no? La sobrecarga. Si es que la rodilla hay, o hay una secuela post-fractura, o podría quedar en valgo o en varo, por lo cual va a condicionar a que se produzca una alteración de la distribución de carga. Por lo tanto, va a predisponer a que se presente lesiones meniscales o ligamentarias, ¿no? ¿Qué otro factor predisponente a la inestabilidad articular, ¿no? Debido a una atrofia muscular o a lesiones ligamentarias, ¿no? Anomalías congénitas, entre estas como el menisco discoide, ¿no? Donde es una falta del desarrollo que más adelante lo vamos a ver. Y algunas actividades generalmente por sobreesfuerzo, ¿no? Mineros, los que están generalmente mucho tiempo arrodillados, ¿no? Algunos deportes, ¿no? Donde permanecen generalmente en cuclillas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? A través de la anamnesis, ¿no? El mecanismo de producción, cómo se realizó, ¿no? A la exploración física, tanto general como específica, ¿no? En lo que respecta a lo general, ya hemos visto que una alteración de los ejes en varo o valgo puede condicionar, ¿no? A tener lesiones meniscales o ligamentarias, ¿no? Si es que presenta algún movimiento de torsión o hiperflexión brusco o hiperextensión brusca, también condiciona o puede conllevar hacia un derrame, ¿no? Un sangrado, un desgarro, y si hay un desgarro, y si es en la zona roja, o desgarro del ligamento cruzado anterior, como es una zona que esté irrigada, va a sangrar, ¿no? Y si sangra, va a haber un derrame, ¿no? O sea, hemático. Y si es que es por un proceso inflamatorio crónico, obviamente puede ser de evolución lenta, ¿no? Si es que es un derrame hemático, generalmente se produce por un trauma, un problema agudo, ¿no? Si es que es una hidrartrosis o un derrame sinovial, aumento de líquido sinovial, generalmente se asocia a un problema crónico, ¿no? Inflamatorio crónico. Hay que ver si es que hay lo que hemos mencionado, atrofia muscular, ¿no? Si es que hay atrofia del cuádriceps, ¿no? Generalmente esto en los casos crónicos, ¿no?
y hacer la exploración específica, ligamentaria como meniscal, ¿no? Y siempre evaluar las dos rodillas, ¿no? Tanto la patológica como la buena, ¿no? Para ver la relación que existe. En lo que respecta a la exploración meniscal, hay que ver signos funcionales, ¿no? Y signos mecánicos, ¿no? Los funcionales, el dolor que se presenta a la movilización, el dolor a la palpación, y los mecánicos ya son sintomatología provocada, ¿no? En lo que respecta a la movilización, dolor que limita la extensión, dolor a la rotación, dolor al estrechar la interlínea, ¿no? Dolor que limita la extensión, el signo del puente, paciente en decúbito dorsal, donde no choca la zona poplitea a la cama, ¿no? A la camilla, donde no llega a la extensión completa, y como un puente, ¿no? Se forma como un puente, ¿no? Porque puede haber un bloqueo, ¿no? O una rigidez, una limitación de la extensión, ¿no? Por eso se denomina el signo del puente, ¿no? Dolor a la rotación, ¿no? Acá podemos ver al examinador, eh, o también llamada como Steinman 1, 90 grados de flexión de la cadera. Se realiza una rotación interna de la pierna, se va a provocar dolor también, ¿no? Una palpación en la interlínea a nivel de la articulación, ¿no? Tanto medial como lateral, ¿no? El hecho de palpar en la interlínea o a nivel de la articulación se provoca también el dolor, ¿no? Que es fundamental para poder identificar si es que hay lesión meniscal, ¿no? Cuando se extiende desde la posición del Steinman 1, cuando se lo lleva a la extensión de hay migración del dolor, ¿no? De lo que le dolía anteriormente, mientras se va extendiendo, el dolor va migrando hacia la zona posterior, ¿no? El dolor con la rotación, ¿no? De la posición que está, uno rota tanto rotación interna como rotación externa de la pierna, igual se presenta un dolor, ¿no? Tanto en la zona medial como en la zona lateral, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hacia dónde rote, ¿no? Si es que es interno o es externo. Otros, Otras maniobras para provocar en el dolor o un resalto es la maniobra del signo de McMurray, ¿no? Donde se la lleva la pierna en extensión completa y se le hace una rotación. Si es que se quiere evaluar el menisco interno, se hace una rotación externa y y se va extendiendo. Y si es que hay un resalto o un dolor, también ya va a ser positivo el signo de McMurray, ¿no? Este signo es específico y fiable, ¿no? El otro, el signo de Apley. Paciente en decúbito prono, con la rodilla en flexión de 90 grados, se ejerce una presión, ¿no? Y una rotación, dependiendo de la zona que se va a examinar, ¿no? La rotación interna para el menisco medial, rotación, rotación interna para el menisco lateral, rotación externa para el menisco medial, ¿no? La de Tesali, ¿no? La de Tesali es para examinar también el menisco lesionado, ¿no? El paciente se para sobre la pierna que se va a examinar, ¿no? Se hace una flexión de 20 grados o 30 grados, se rota parado sobre la pierna lesionada y también se provoca el dolor, ¿no? Tanto interno como externo, ¿no? Acá tenemos un recuadro de todas las maniobras que se pueden realizar, ¿no? Tanto la de Steinman 1, 2, Braga, Marmurray, Aple, el Moragas, Cabot y la de Tesalí, ¿no?
son los signos de provocación, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas complementarias? Las radiografías anteroposterior y lateral se- sirven para descartar otras lesiones asociadas, ¿no? O para buscar si hay abulsiones, ¿no? O tracciones, ¿no? Tanto ligamentarias, abulsiones óseas, por tracciones o desinserciones ligamentarias o capsulares, ¿no? O para ver meniscos calcificados, ¿no? O con lo que es la condrocalcinosis, ¿no? La resonancia es la prueba de elección, ¿no? Lo que nos da el diagnóstico de certeza, ¿no? Aquí tenemos una clasificación imagenológica por resonancia, donde se clasifica en uno, 2, 3, ¿no? Rotura tipo uno, 2, 3, ¿no? La rotura tipo uno, donde hay un desgarro interior, ¿no? Pero no hay fragmentación. La tipo 2 hay una degeneración meniscal que puede llegar a la cápsula, ¿no? Pero no es quirúrgica, ¿no? En tipo uno y 2 no son quirúrgicas, ¿no? En la tipo 3 ya el menisco está fragmentado o desgarrado, ¿no? En el interior y conecta con la parte superior o inferior del menisco, ¿no? No, ahí donde hay desgarro sí es quirúrgico. Generalmente, antes, antes de la aparición de lo que es la resonancia, se hacía lo que es la artroscopía diagnóstica, ¿no? Donde se realizaba la operación y la artroscopía era para hacer tanto diagnóstico como de tratamiento, ¿no? Pero con todas las pruebas que, especialmente la resonancia que ha aparecido para hacer un diagnóstico no invasivo, ya quedó de lado ya la artroscopía diagnóstica, ¿no? Pero dependiendo de la zona, ¿no? Donde no cuentan con el resonador, obviamente algunos continúan haciendo una artroscopía diagnóstica, ¿no? Los tipos de desgarro de los meniscales pueden ser diversos, ¿no? Diversas formas, ¿no? Por tanto, acá podemos ver la imagen, ¿no? Longitudinal, en asa de cubo desplazado, pico loro, colgajo, colgajo desplazado, radial, a doble colgajo, longitudinal incompleto, ¿no? Inicialmente de- puede iniciar en el cuerpo, por decir, ¿no? Si es que persiste el mecanismo de producción, puede extenderse, no tanto hacia posterior como hacia anterior. Por lo tanto, puede estar lesionándose o agravando, ¿no? La desinserción o lesión en toda la extensión meniscal, ¿no? Si es que el manejo no se da en etapas tempranas, ¿no? Si no hay una reparación inicial, obviamente, como le mencionaba, contribuye a lesión artrósica, ¿no? Acá tenemos una imagen de cómo se presenta lo que es el menisco discoide, ¿no? Donde no hay fragmentación, prácticamente ocupa todo, todo es como una placa, ¿no? Que está, no es la semiluna, ¿no? Sino en toda su extensión, ¿no? Puede ser completo, como puede ser incompleto, o, o la de tipo 3 que es una variante, ¿no? Variante de Whisper, donde no se evidencia que hay unión, ¿no? Generalmente este menisco está unido, pero en la variante Whisper no hay unión en la parte posterior, ¿no? En una imagen de resonancia, el menisco que se debe visualizar como un triángulo en lo que es el menisco discoide, obviamente se va a visualizar en toda la extensión, ¿no? En toda la superficie, en todo el platillo, ¿no? Toda como una barra, por decirlo así, ¿no? En toda la extensión del platillo, ¿no? Así se evidencia el menisco discoide, ¿no? Aparte de las lesiones meniscales puras, pueden haber desgarros cerca de la inserción, ¿no? Estas son clasificaciones por resonancia, ¿no? Tipo uno, tipo 2, 3, 4, 5, ¿no? Puede haber un desgarro inicial que puede progresar, en toda la extensión de la inserción o de la raíz, ¿no?
de tal forma que si progresa, obviamente se desinserta y se puede extender en toda la extensión, como les mencionaba, ¿no? Del menisco. O también puede haber avulsiones, ¿no? Se desprende un fragmento óseo, la zona insertada del ligamento del menisco avulsiona o desprende el fragmento donde esté insertado, ¿no? Todas estas lesiones son de manejo quirúrgico, ¿no? También aparte podemos ver lo que son los quistes sinoviales, ¿no? Meniscales, ante un proceso de desgarro. Mientras va progresando la apertura o el desgarro, va comunicando la lesión, ¿no? De la parte interna de la rodilla, se va extendiendo a la zona lateral o profunda del menisco, de tal forma que el líquido sinovial se va a ir desplazando hacia el fondo del menisco, ¿no? De tal forma que va a formar un quiste meniscal, ¿no? Por lo tanto, también es quirúrgico, ¿no? Mientras se repare la zona desgarrada, obviamente también debe de bajarle el quiste sinovial, ¿no? Porque acá hay una apertura por donde hay un desplazamiento o una migración de líquido, ¿no? Que se hace lateral, ¿no? El tratamiento puede ser conservador y puede ser quirúrgico, ¿no? Tratamiento en la fase aguda, si existe un bloqueo de rodilla, hay que intentar reducirlo con manipulación. El menisco puede estar desgarrado o puede estar desplazado, y al estar desplazado, mientras se realiza la flexión, se bloquea, ¿no? No termina el proceso de flexión, hay un bloqueo, ¿no? Debido a la interposición del menisco desgarrado, ¿no? Por lo cual se puede intentar reducirlo, ¿no? Con las manipulaciones, de tal forma que si se logra reducir, podría demorar un poco la indicación quirúrgica, ¿no? Pero si no se logra reducir y hay un bloqueo, obviamente ya el manejo ya es quirúrgico, ¿no? El tratamiento conservador puede realizarse en las roturas longitudinales pequeñas y en las degenerativas, ¿no? Las roturas de espesor parcial o totales estables, ¿no? Fue indicado en pacientes con roturas degenerativas autotraumáticas sin síntomas mecánicos, ¿no? Los bloqueos más que todo, ¿no? O limitaciones de los pacientes asintomáticos, ¿no? O en las lesiones donde se han producido en la zona roja, ¿no? Donde tiene gran capacidad de regeneración, ¿no? Pero si se produce en la zona blanca, ya tiene menos capacidad de regeneración, por lo tanto ya es manejo generalmente va a ser quirúrgico, ¿no? Tratamiento inicial va a consistir siempre en analgésicos para el dolor, hielo, reposo, fisioterapia, ¿no? Progresiva, ¿no? Ya tenemos un algoritmo de cómo manejar las lesiones meniscales, ¿no? Tanto conservador como quirúrgico, ¿no? Tratamiento quirúrgico, las suturas meniscales tienen buenos resultados a largo plazo, ¿no? Si la lesión se encuentra en la periferia, como le mencionaba, tiene gran capacidad de regeneración, tiene gran capacidad de mejora, ¿no? Si es en la zona blanca, no regenera, por lo tanto, generalmente se hacen resecciones, ¿no? Pero si tiene, eh, mientras más estructura meniscal se retiene, tiene más capacidad de ser una rodilla más inestable, ¿no? Mientras más joven sea el paciente, se debe mantener la estructura meniscal, ¿no? Mientras tenga más edad, va a tener más predisposición a degeneración meniscal, ¿no? Dependiendo si es mecánico, si es una molestia mecánica o el dolor ya es quirúrgico.
Los factores meniscales, dependiendo, como les mencionaba, la zona del menisco, ¿no? Si es en la zona roja, 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 blanca o blanca, blanca, ¿no? El tipo de lesión meniscal que presenta, ¿no? Y el pronóstico, ¿no? El pronóstico, si es que el menisco externo asociado a reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ¿no? Si la lesión es reciente, menor a 2 meses, lo más recomendable es suturar lo antes posible, ¿no? Y no dejar las lesiones que se prolonguen, ¿no? Mientras más temprana sea la rehabilitación, tiene mejor pronóstico, ¿no? Bueno, hay otros factores como el factor de la rodilla, inestabilidad, factores del paciente, ¿no? Mejor en pacientes menores de 40 años y sin obesidad, no sobrepasar índice de masa corporal mayor a 30, ¿no? Bueno, y las técnicas quirúrgicas son variadas, ¿no? Técnica de dentro fuera, técnica de fuera adentro, técnico todo dentro, ¿no? Son procedimientos, ¿no? Que se hacen tanto internamente o asociado interno y externo o externo o interno, ¿no? Las mastectomías, como les mencionaba, pueden ser parciales o totales, ¿no? Totales tienen un peor pronóstico, ¿no? O sea, resección parcial, mientras, como les mencionaba, más resección del menisco tiene más probabilidad de ser más inestable, por lo tanto, más eh, riesgo a lesión artrósica, ¿no? Los trasplantes generalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Pueden ser por aloinjerto obtenida de cadáveres y generalmente en los pacientes en los que se ha retirado ya total, ¿no? Y presentan dolor, ¿no? Como les mencionaba, quitarle el menisco se vuelve inestable esa rodilla, ¿no? Por lo que tanto va a ser un paciente candidato para hacer un aloinjerto, un trasplante, pero una meniscectomía meniscal, ¿no? Bueno, pueden ser como aloinjertos tenía de cadáveres o sintético, ¿no? Tanto el colágeno y poliuretano que todavía están en estudio, ¿no? Y algunas indicaciones para realizar el trasplante, ¿no? Cartílago preservado, que tenga un hormoeje, o sea, de que tenga una alineación, porque si tiene una alteración mecánica o var o algo, no, no es candidato, ¿no? De que sea una rodilla estable y que sea menor de 50 años. Algunos criterios para realizar el trasplante. Lo que es lesiones capsulares y ligamentarias de la rodilla, ¿no? Nuevamente vemos lo que es la estructura de la rodilla, los ligamentos colateral lateral, ligamento colateral medial, ligamento popliteo, ¿no? Tendón del bíceps femoral, tendón semitendinoso, semimembranoso, las relaciones de la cápsula articular con el menisco, los ligamentos cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, las inserciones, ¿no? Estas estructuras ligamentarias, tanto ligamento colateral, medial o lateral, y ligamento cruzado anterior o posterior, se pueden lesionar, ¿no? Debido a un mecanismo de trauma o tanto de rotación o de hiperflexión o hiperextensión brusca, ¿no? Acá podemos ver la constitución tanto en la cara interna como en la cara externa, ¿no? La interna, el ligamento lateral interno y el semimembranoso. Lateral externo, el ligamento anterolateral, ¿no? En la posterior, el ligamento de la fascia lata, el tendón popliteo, ligamento arcuato, tendón semimembranoso. En la cara interna articular, los ligamentos cruzados, ¿no? Tanto el anterior como el posterior, ¿no? Cada ligamento le brinda una estabilidad, ¿no? Si es que se lesiona alguna estructura, obviamente no va a sostener el, no va a mantener la estabilidad, por lo tanto va a haber desplazamiento, ¿no? Desplazamiento anterior o posterior en el caso de los ligamentos cruzados, apertura tanto lateral como interna,
en el caso de lesiones ligamentarias laterales, ¿no? El mecanismo de producción, generalmente lesiones deportivas, ¿no? Tanto por un mecanismo directo o indirecto, ¿no? Directo es muy raro, ¿no? Generalmente el indirecto, ¿no? Donde hay un mecanismo de valgo, flexión, rotación externa, que es la más frecuente, ¿no? También puede haber otro mecanismo de varo, flexión y rotación interna, que es la menos frecuente, ¿no? Donde va a producir lesiones de ligamento colateral lateral o las lesiones asociadas, ¿no? Tanto de ligamentos colaterales asociadas. Depende del mecanismo, ¿no? Pero generalmente la más frecuente es la producida por valgo, flexión y rotación externa, ¿no? El diagnóstico es en base a su mecanismo de producción, ¿no? Cómo se produjo el trauma, la lesión, ¿no? Si fue una lesión que produjo una limitación o pudo retomar sus actividades, ¿no? Si hubo un aumento de volumen en forma brusca, aguda, o hubo un aumento de volumen en forma lenta, ¿no? En el tiempo, ¿no? Después hay que valorar la exploración física, ¿no? Realizando los o mediciones de los ejes, ¿no? Tanto el eje de var o valgo, ¿no? O los mecanismos de producción, ¿no? En exploración clínica siempre se va a producir un dolor, ¿no? Pero el que no haya dolor no excluye la lesión, ¿no? También va a haber un crujido, crepitación, sensación de dislocación. Fallos son más frecuentes en las lesiones crónicas, ¿no? Hinchazón, bloqueo, agudo, crónico, ¿no? Derrame, ¿no? Lo que mencionaba, agudo, si es que es lento, de evolución lenta o crónica en los procesos inflamatorios, ¿no? Va a haber secreción, aumento del líquido sinovial, ¿no? Pero en el tiempo. Si es que es aguda, el mecanismo obviamente va a producir lo que es el hematoma, ¿no? O un hematoma articular, ¿no? Una hemartrosis. Si es que es crónico, va a haber un proceso inflamatorio crónico, un aumento del líquido sinovial, va a haber una hidrartrosis, ¿no? El aumento de volumen en la cavidad articular es progresivo. Mientras más se distienda la cápsula articular, va a provocar dolor. Generalmente el líquido normal es de 3 centímetros, ¿no? Líquido sinovial normal 3 centímetros, 3,5 centímetros. Es poco, ¿no? Los- si uno le aumenta a 10 centímetros, la cápsula articular se distiende, por lo tanto, el aumento de presión provoca dolor, ¿no? Algunos pueden llegar hasta 50 centímetros, que es bastante, ¿no? Hasta 250, 300, que es demasiado, ¿ya? Hay mucha tensión, ¿no? Y el dolor obviamente causa discapacidad, ¿no? Limitación a la deambulación, ¿no? La maniobra de exploración para evaluar el ligamento cruzado anterior tenemos el sitio del cajón anterior, test Lashman y la de Pivot, ¿no? El cajón anterior, a la imagen podemos ver, ¿no? Cómo se evalúa, cómo se realiza el cajón, ¿no? Flexión de la rodilla en 90 grados, se fija la pierna y se hace una traslación anterior, ¿no? A nivel de la tibia proximal, se lo desplaza hacia anterior, ¿no? Una flexión en 90 grados, ¿no? La cadera también flexionada. Se, ha- se realiza una fuerza de tracción anterior y el ligamento cruzado anterior, si es que está indegne, no va a permitir de desplazamiento, ¿no? Pero si es que está desgarrado o roto, esta tibia se va a desplazar hacia anterior, ¿no?
El test de Lashman es una variante del cajón anterior, ¿no? Paciente de cúbito dorsal, una flexión de 20 a 30 grados, se fija el fémur o el muslo, ¿no? Y se hace un desplazamiento anterior a nivel de la, ¿no? Hacia anterior. Igual, ¿no? Si es que está lesionado el ligamento colateral, cruzado anterior, se desplaza hacia anterior, ¿no? Si no está lesionado, se mantiene en su posición, ¿no? Y la de pivot, que es la más específica y la más difícil de realizar porque va a provocar dolor, ¿no? Una maniobra mecánica prácticamente, ¿no? Generalmente esta se la hace bajo sedación, ¿no? Lo que hace es reproducir la inestabilidad rotacional subluxando la meseta tibial externa, ¿no? Con respecto al cóndilo externo. Que esto generalmente la de Pivot la consideran como patognomónico de la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Acá podemos ver que la pierna está extendida, se realiza una rotación interna de la pierna mientras se aplica un valgo a la rodilla, ¿no? Esto provoca que la tibia se subluxe hacia adelante, ¿no? Hay un resalto, como si quisiera salir, ¿no? Hay un resalto mientras se va flexionando, ¿no? Se flexiona progresivamente hasta los 90 grados mientras se mantiene el valgo y la rotación interna, ¿no? Conforme se va flexionando a los 30 grados, se produce un resalto, ¿no? Como si, por lo tanto, va a provocar dolor también. Es un poco difícil realizarla en paciente lúcido. Generalmente, bajo sedación se logra evidenciar esta maniobra. Ligamento cruzado posterior es a lo contrario del cajón anterior, ¿no? Para ver cajón posterior, ¿no? Igual, ¿no? Paciente de cúbito dorsal, rodilla flexionada, se fija el pie, se hace una fuerza hacia posterior, por lo tanto la tibia se va a desplazar a posterior, ¿no? Ligamento cruzado posterior evita que se desplace la tibia hacia posterior. Si está roto, la tibia se va a hundir, se va a formar una depresión en la parte anterior, ¿no? Cajón posterior, ¿no? Y hay otras variantes también, ¿no? La test de Houston, la lesión del ángulo posterolateral, ¿no? El test del varo a 30 grados, cajón posterior, posterolateral, ¿no? El test de varo valgo para ver lesión ligamentaria tanto medial como lateral, ¿no? El estrés en valgo. Se fija la pierna, se hace una fuerza interna, ¿no? Valgo, se lleva la pierna hacia valgo, ¿no? Si es que está lesionado el ligamento colateral medial, va a haber una apertura, ¿no? Una apertura mayor del espacio articular, ¿no? Y en varo, la prueba de estrés en varo, al contrario, ¿no? Se fija la pierna y se lleva la pierna hacia el varo, ¿no? Si es que está lesionado el ligamento colateral lateral, se apertura, ¿no? Hay una mayor apertura del espacio articular, ¿no? Esta maniobra se realiza tanto en extensión completa como a los 30 grados, ¿no? Eso me evidencia si es que hay lesiones tanto en los ligamentos superficial y profundo o si está asociado al ligamento a los ligamentos cruzados anterior. Las pruebas complementarias para realizar en lo que es lesiones ligamentarias también es necesaria una radiografía anteroposterior y lateral, ¿no? Para ver lo que ya se mencionaba, lesiones óseas, fracturas asociadas o fracturas o avulsiones asociadas, ¿no? En pacientes jóvenes, cuando el hueso está en crecimiento, las avulsiones, ¿no? De la espina tibial, ¿no? La radiografía, ¿no? Para eso sirve, ¿no? O para calcificaciones, ¿no? O para avulsiones. La resonancia
Es la prueba de elección, ¿no? Es para ver todo lo que es lesiones ligamentarias, lo que es partes blandas, ¿no? Tienen una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Es el gol estándar, ¿no? Para ver lesiones ligamentarias, ¿no? La artroscopía en las agudas no es útil, ¿no? Porque la cápsula está desgarrada, ¿no? La artroscopía es un procedimiento donde la cavidad articular se llena de agua, ¿no? Y si hay un desgarro, esta agua puede irse por esa rotura, tanto abulsión de la cápsula, ¿no? Y puede empeorar, provocar hasta un síndrome compartimental, ¿no? Por eso que no se debe realizar en procesos agudos, ¿no? Hay que esperar unas 3 semanas a que haya regeneración de las lesiones o partes blandas y de ahí poder realizar recién el proceso terapéutico, ¿no? Las lesiones del ligamento cruzado anterior, su epidemiología, la incidencia aproximadamente 1 en 3.000, ¿no? Y generalmente en los pacientes de 15 a 45 años, ¿no? En Estados Unidos se ha visto que hay una gran casuística, ¿no? De talmente 100.000 reconstrucciones de lesiones del ligamento cruzado anuales, ¿no? Son bastantes. Y generalmente son producidas, como ya se mencionó, en lesiones deportivas, ¿no? Estas lesiones generalmente se sienten como un chasquido, ¿no? Durante las movimientos de rotación brusca, flexión, sobresaltos, ¿no? Sienten un chasquido, un puff, lo que se llama, ¿no? En el momento de la lesión. Las mujeres tienen un riesgo mayor, ¿no? De 2 a 4 frente a los hombres, ¿no? En cuanto a su anatomía patológica, el tipo de rotura más frecuente es en adultos la desinserción femoral, ¿no? O sea, el ligamento cruzado se desinserta de su inserción femoral, ¿no? O hay un desgarro del mismo tendón, ¿no? Por lo tanto, en los procedimientos que se realizan, como la resonancia, se va a ver con una cuerda tendínea floja, recos- generalmente se mira como una cuerda oblicua, ¿no? En cambio, en la resonancia se va a ver como tumbado, como se dice, ¿no? O sea, no tiene la tensión que normalmente se evidencia, ¿no? Cuando está estable, ¿no? O también se ve como una falta de la continuidad en sus fibras, ¿no? El ligamento está conformado por varias fibras. Estas fibras se pueden desgarrar tanto forma parcial como un desgarro total, ¿no? Bueno, en los niños hay evoluciones óseas generalmente, ¿no? Porque los huesos están en crecimiento, ¿no? Hay una avulsión o la fractura de Segon, que es una avulsión de la cápsula articular anteroexterna, ¿no? Que se produce en el episodio de subluxación de la meseta tibial externa, ¿no? Eso lo vamos a ver en lo que es la radiografía, ¿no? En la parte superexterna de la radiografía se va a ver como un fragmento óseo avulsionado, ¿no? Los cuales consideran que es patognomónico de rotura del ligamento cruzado anterior, ¿no? La fractura de Segon. La de Segon, acá, bueno, en esta imagen, por decir, en la tercera imagen vamos a ver acá en la parte super externa, se va a ver como un fragmento óseo, como un satélite, ¿no? Es lo que lo consideran como patognomónico de la ruptura del ligamento cruzado. Los procedimientos para hacer una reparación de la ruptura del ligamento cruzado, una reparación quirúrgica, hay varias, ¿no? Varios procedimientos a realizar, ¿no? Hay diferentes técnicas. Los, eh,
requerimiento que se realiza para reconstruir es que hay que obtener ligamentos, ¿no? El ligamento roto tenemos que reconstituirlo. Generalmente se obtiene de autoinjerto, ¿no? También puede ser de aloinjerto. Autoinjerto lo podemos obtener de estructuras adyacentes, ¿no? Como el semitendinoso, ¿no? El semitendinoso, como también podemos obtenerlo del mismo paciente del tendón rotuliano, ¿no? O como también del tendón de Aquiles, ¿no? Se saca un fragmento del tendón rotuliano, un fragmento de la parte ósea de la rótula, la parte central del tendón rotuliano y un fragmento óseo de la tibia. Y se lo coloca acá, ¿no? Reemplazando al ligamento cruzado roto, ¿no? Eso es en cuanto al autoinjerto, ¿no? Eso se llama plastía hueso, tendón hueso, ¿no? Y a la plastía de isquiotibiales es donde se obtiene el ligamento semitendinoso, generalmente se lo obtiene de la misma pierna, ¿no? Se hace el tendón semitendinoso, se lo recolecta, se lo obtiene, se lo prepara y se lo coloca, ¿no? A través de todo un procedimiento en la ría, tanto en la tibia como en el fémur, ¿no? Ya hay diferentes técnicas ahí también, ¿no? Los aloinjertos o injertos de cadáveres, ¿no? O de un banco de tejidos se pueden obtener de diferentes sitios, ¿no? Tanto como de lo que le mencionabas con hueso, tendón hueso, isquiotibiales, tibial anterior, tendón peroneo, tendón de Aquiles, ¿no? Hay otra lesión ligamentaria que es de la inestabilidad posterolateral de la rodilla, ¿no? Tenemos tanto la parte posterolateral como posteromedial, ¿no? Acá vamos a hablar de lo que es la posterolateral de la rodilla, ¿no? Todo el complejo lateral o posterolateral también se puede ver lesionada, ¿no? Se ha visto que es un cuadro cada vez más diagnosticado y se asocia a otras lesiones ligamentosas, ¿no? El 2% de todas las lesiones ligamentarias constituye el 2% de todas las lesiones de la rodilla, ¿no? Y el 9.1 de las lesiones agudas con hemartros, ¿no? Dejadas sin tratar, si no se las maneja, condicionan una incapacidad crónica, ¿no? La resonancia ha sido de gran ayuda para identificar este tipo de lesiones, ¿no? De la esquina posterolateral hasta un 68%, ¿no? Estas lesiones están asociadas a lesión del ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, ¿no? Entre 43 y 80%. El manejo o la reparación quirúrgica de este complejo posterolateral ha dado resultados superiores, ¿no? Cuando se lo maneja inmediatamente, ¿no? Acá tenemos la relación anatómica, la cual se ha estudiado también, ¿no? En tres capas, ¿no? La capa uno fascia lateral, tracto, tendón del bíceps. Ah, capa media, retinacular patelar, ligamento patelofemoral. Y la profunda es cápsula, ligamento colateral lateral, ¿no? Ligamento arqueado, ligamento fabelo-peroneo, ligamento popliteo-peroneo y el tendón popliteo, ¿no? Que es profundo. La evaluación clínica, generalmente el mecanismo es por hiperextensión combinada con varo, ¿no? Hiperextensión con varo, ¿no? Entonces, donde estás hiperdistendiendo ya la esquina posterolateral, ¿no? La zona alba, estás forzando, ¿no? Cuando llevas al varo, estás forzando a que se aperture la zona lateral, ¿no? Y en extensión, al realizar una hiperextensión, ya estás aumentando la fuerza, ¿no? Más asociada con varo, es lo que condiciona la lesión del complejo posterolateral, ¿no? Otros mecanismos se han visto que la hiperextensión y rotación externa de la tibia, ¿no?
La sintomatología, el dolor, entumecimiento, ¿no? Debilidad del pie, ¿no? Inestabilidad de la rodilla, va a causar problemas, obviamente, ¿no? La hiperextensión, ¿no? Dolor al subir o bajar escaleras, ¿no? Que también puede ser notado en los movimientos externos rotatorios, ¿no? Que pueden causar subluxación, ¿no? ¿Cómo se hace la evaluación clínica? El test tibial, ¿no? Test de rotación externa de la tibia, ¿no? Paciente examinador fija las tibias, el examinador coge los pies y los rota hacia externo, ¿no? De tal forma que el lado lesionado va a estar más, eh, va a tener más rotación, ¿no? Hay otras variantes como la de Beltrin y Warren, donde hallaron una diferencia de 10 grados de rotación, ¿no? A 30 grados de flexión, ¿no? Paciente de cúbito con 30 grados de flexión, se hace la rotación externa y hay una diferencia de 10 grados, ¿no? Lado sano y el lado lesionado tiene 10 grados más de rotación, ¿no? Tanto en flexión en decúbito dorsal como en decúbito prono, ¿no? Hay unos 10 grados más en relación al no lesionado, ¿no? Así es como se evalúa lo que es el complejo posterolateral. La prueba del cajón posterolateral se realiza con el paciente de cúbito supino, ¿no? La cadera flexionada 45, la rodilla flexionada 80, en la tibia en 15 grados y de rotación externa, ¿no? Las pruebas de imagen radiográficas, una radiografía simple anteroposterior ayuda, ¿no? Porque acá podemos ver el signo del arcuato, ¿no? Donde es una abulsión de la cabeza del peroné, ¿no? Ahí se insertan los ligamentos colateral-lateral, ¿no? Si es que hay una tracción, un mecanismo de producción, va a abulsionar, ¿no? Pero ahí se ve lo que es el signo del arcuato, ¿no? La abulsión del tendón va a orientarnos que pasa a producir una lesión del ligamento colateral lateral, una abulsión del tendón del popliteo, puede haber una abulsión del tubérculo de Gerdy, ¿no? Que está en la parte anterior de la tibia. Puede haber un ensanchamiento anormal del espacio articular lateral, ¿no? Acá podemos ver un discreto aumento del espacio, ¿no? Eso tiene que tener relación con el mecanismo, ¿no? De producción, ¿no? La sintomatología, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Hay que reconstituir la, la lesión ligamentaria, ¿no? Las técnicas son diversas. Hay que mejorar la estabilidad de la rodilla, ¿no? Dependiendo de cada paciente, también se puede brindar tratamiento conservador, ¿no? Generalmente en el grado tipo 1 o 2, donde las lesiones son desgarros parciales, pueden regenerar, ¿no? Los cuales se manejan con férulas funcionales, ¿no? Férulas ortopédicas funcionales, ¿no? La de grado 3, ya cuando el desgarro es rotura completa, bueno, el tratamiento es quirúrgico.